De la palabra de Dios, vamos a ponernos a nuestros pies para así reverenciar este momento. Gracias, hermano. Buenos días, nueva vez. Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar inmediatamente para ver qué el Señor nos trae por medio de su palabra. Oremos. Señor, gracias en esta hermosa mañana al permitirnos reencontrarnos como iglesia. Inmediatamente apelamos a la sangre de Cristo, Señor, que sea la que nos limpie, nos fortalezca, Señor. Escóndame detrás de la cruz y hable de lo que usted, oh Señor, tiene para nuestras vidas. Que sea usted el que nos dirija, nos dé las fuerzas, las fortalezas, Señor, para poder ser de edificación a tu iglesia. Aquellos que están a la distancia, permíteles que tu gracia, tu poder, tu evangelio, Señor, les llegue a sus corazones y puedan entender lo pecadores que son. Gracias, Señor, por redimirnos, por darnos una salvación tan grande, Señor. Ayúdanos a reconocer siempre esta obra hecha en nuestras vidas, Señor. Guárdenos de pecar contra usted. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, Señor, que usted sea el que les dirija y les permita llegar. Aquellos que por alguna causa de salud no nos estamos viendo, Señor, solo tu poder sanador puede llegar a ellos. Solo tu poder puede refrescarles su cuerpo, Señor, ya que usted conoce nuestro cuerpo mejor que nosotros mismos. Ayúdanos, fortalézcanos y que tus misericordias no nos falten, Señor. Son favores que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo, como ustedes sabrán, este libro. Solo son 4 capítulos de este libro de Ruth. Nos proponemos cerrar el capítulo 2 y hemos podido ver, hermanos, cómo cuando nosotros nos encomendamos a Dios, es en un sentido, no sabemos hacia dónde vamos, pero si nos encomendamos a Dios, Él pone esa brújula y va dirigiendo nuestras vidas de la mejor forma. Solo hay que creerle a Dios. Yo creo que si tú y yo le creemos a Dios, son muchas las bendiciones que podemos recibir de Él. ¿Qué usted cree? Me temo que en estos versos que vamos a compartir, tal vez 12 versos nada más, capítulo 14 hasta el verso 23 del capítulo 2, podemos ver cómo la benevolencia de Dios es mostrada a quienes hay en ese libro. ¿Y no cree usted que más personas son bendecidas ahí en ese capítulo? ¿Quién había bendecido a vos para poder ser de bendición a quienes? A estas mujeres viudas, sin hijos. Y cómo estas mujeres viudas y sin hijos, una de las viudas le daría hijo a este Booz. Bajo ese tema quiero hablar en esta mañana. La benevolencia de Dios mostrada a plenitud. Mire que en un momento esta mujer dijo, no me llaméis ya Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura estaba su alma. En otra ocasión, no sé si usted cuando hablábamos en días o semanas atrás, recordaba de la expresión, contra mí son todas estas cosas. ¿Se recuerda de alguien que dijo así? Conversaba en una de estas noches con alguien muy especial. Siempre tenemos diálogo. Y yo le decía, y él me decía igual, corroboraba, que solo usted y yo en nuestra intimidad sabemos qué le debemos a Dios. Usted sabe cuándo se la debe a Dios. A veces podemos afligirnos, usted se puede afligir como usted quiera, pero usted sabe qué le debe a Dios. Si le estás pagando a Dios, da gloria a Dios por ello. No sé si me toman la idea, Dios le dé el entendimiento, pero yo sí sé que tengo que pagarle a Dios. Y no por mis cosas buenas, por mis obras, sino por mis faltas hacia Él. Tal vez usted esté bien con Dios y gloria al Señor. Oraré por usted para que el Señor le mantenga mejor y bien. Pero yo tendré que orar para seguir pagándole a Dios lo que le debo. La benevolencia de Dios mostrada a plenitud. Los versos 14 hasta el verso 16, vemos aquí lo que Booz hace con esta joven en un momento donde por lo regular ponemos los pies debajo de la mesa. No hay que dibujar mucho eso, usted sabe lo que se hace debajo de la mesa. Dice el verso 14 hasta el verso 16, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí.
y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Hermanos, el texto me dice aquí, no hay que buscar tanta teología para entender que esta muchacha estaba cerca de los convidados y cerca de vos. Ilustremos en el momento cuando está la Santa Cena. El Señor le dice a sus discípulos, uno de los que está sentado a la mesa me ha de entregar. ¿Sí o sí? Entonces ellos preguntaron, ¿quién, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y el culpable preguntó, ¿seré yo, Señor? Quizás se lo preguntó en secreto porque estaba muy cerca. Tú lo has dicho. Y siguió hablando el Señor. Quizás para no dañar el momento, como decimos. Pero lo espectacular, hermanos, es que nos enseña allí, en aquella cena con el Señor, es que el que iba a negar al Señor, a traicionar al Señor, estaba tan cerca que el Señor podía mojar, o él podía mojar del mismo frasco de vinagre el pan. Vinagre con aceite, ¿no? Algo refrescante. Calmaba la sed. Ayudaba, vino también en la mesa, es la Santa Cena, ¿no? Aquí, vos estás en una mesa y él le pide o le concede que moje su bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Ya hemos visto que este hombre vos tenía una buena interacción o relación con sus criados y criadas. Y muy probable el texto nos está diciendo que él estaba comiendo con ellos. Y le da a ella, ¿qué? Luz verde. ¿Para que coma con quién? Con el jefe, en otras palabras, ¿no? Cuánta benevolencia aquí de parte de Dios para con todos. Porque todos están comiendo. No solamente es Ruth que está comiendo. Están en la mesa todos los que han sido invitados. Todos los que comen o comían en ese momento con vos. La parte A, como leímos en el verso 14, nos habla, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y moja tu bocado en el vinagre. Alguien nos enseña, nos dicen, o la enseñanza aquí dice, quizás ahora vemos el primer indicio de un diálogo afable. Ya le estaba hablando directamente con ella. En otro momento hablaba con él, mayordomo de él, y le preguntó quién es esta joven, y el joven le dio buenos datos de ella. Bueno, aquí vos mostró gran bondad y favor a Ruth a la hora de la comida, una de las mejores horas del momento, ¿no? Usted que tenga hambre, usted no es de ese pueblo, usted solamente es un empleado. Por lo regular los empleados comen donde comen los empleados, usted trae su potaje, su comida, lo que sea. Y a ella se le dice, venga acá, siéntese aquí, usted va a comer con nosotros hoy. Usted es invitada de honor. Sería suficiente haberla invitado, pero también la invitó a compartir plenamente la comida, incluso en un lugar como de privilegio. ¿Junto a quién? Junto al jefe. No olvidemos eso, hermanos. La parte B del verso 14, ¿qué nos sigue diciendo? Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje. ¿Quién le dio? ¿Los criados o vos? Ese él es vos que estaba hablando ahí. Y comió hasta que se sació y le sobró. Mire, por lo regular cuando usted y yo tenemos hambre, comemos y terminamos la comida, ¿sí o sí? Sí, hermano, no digamos que no. Es de mal gusto dejar la mitad de la comida si usted tiene bastante hambre. Y más si se la brindan con amor. Pero ella, hermanos, nos dice el texto que se sació y dejó. Ella dejó para ella, como decimos, por la tarde, o dejó porque no le gustaba la comida. Se sació, muy bien. Era abundante, muy bien. Hay veces son verdaderas. Recuerden, hermanos, que ella no solo pensaba en ella. Había una nuera que se había quedado en la casa. Era prudente de parte de ella la primera impresión dar la mejor. Todos esos factores inciden ahí. Pero sigamos viendo. Ruth también pudo estar despertando algún lazo amistoso hacia vos. Aquí la palabra le sobró nos enseña que ella no comió todo lo que le ofrecieron, lo que significa que
no quería mostrarse insensata frente a vos y que fue lo suficientemente sabia como para llevarle también un poco ¿a quién? A Noemí. Estaba haciendo varias cosas correctas. Una nota nos enseña, Ruth fue saciada porque respondió a la generosa invitación de Booz. Ella no era uno de los segadores, ni mucho menos una de las criadas, pero se juntó a los segadores, sí fue juntada con ellos, y comió como si fuera uno de ellos, y comió hasta que se sació. De la misma manera, los que están fuera del reino de Dios y sus promesas pueden sentarse entre los segadores por invitación ¿de quién? De Jesús. Y por la fe pueden comer y ser saciados. ¿Toma la idea? ¿Cómo esto ilustra, hermanos? Allí hay alguien quien puede redimirlos, vamos a ver más adelante. Pero ¿quién fue el que nos redimió de la maldición del pecado? Cristo Jesús. ¿No ve tantos paralelos con lo que engloba la salvación, con lo que engloba a Cristo? Pero sigamos. Voy a compartir un párrafo, espero que se pueda entender dentro de ustedes. Si no se entiende, me daré cuenta. Vamos allá. Dice, ella comió y quedó satisfecha, ¿sí o sí? Vamos para ustedes ahora. Tu cabeza será satisfecha con la preciosa verdad que Cristo revela. Tu corazón estará contento con Jesús como Él completamente encantador, objeto de tu afecto. Repito esto. Desde el inicio nos vamos. Ella comió y quedó satisfecha, ¿sí o sí? Ok, con ustedes. Tu cabeza será satisfecha con la preciosa verdad que Cristo revela. Tu corazón estará contento con Jesús como Él completamente encantador, objeto de afecto. Tu esperanza será satisfecha porque ¿a quién tienes en los cielos sino a Cristo? Tu deseo será saciado, pues ¿qué puede desear el hambre de tu deseo más que conocer a quién? A Cristo y ser hallado en Él. Encontrarás a Jesús llenando tu conciencia hasta que esté en perfecta paz. Él llenará tu juicio hasta que conozcas la certeza de sus enseñanzas. Él llenará tu memoria con recuerdos de lo que hizo y llenará tu imaginación con las perspectivas de lo que aún está por hacer. Y al final, ¿cómo quedarás? ¿Cómo quedó Ruth? ¿Cómo fue que quedó Ruth? Saciada, ¿no? Él saciará tu sed, hermanos. Seguimos. En el verso 15 dice claramente, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Lo mejor que pudo hacer Ruth no fue llenarse demasiado porque ella se iba a quedar el día entero ya libre. Tenía que volver a trabajar y es muy sabio lo que ella hizo, hermanos. Esto era más generoso que el mandato en Levítico 19, 9 y 10, ya que vos permitiría que Ruth tomara algunas espigas de entre las gavillas de grano ya recogidas. O sea que ella no tendría que recoger espigas y juntarlas y hacer una gavilla, sino que ellos debían, que si se le caía un paquete de eso, no mirar atrás, sino dejarla ahí. Ya alguien las vería y las recogería. No tendría como que juntar eso, trabajar ese paquete. Gloria a Dios, cuántas bendiciones encontró esta joven. Pero ¿por qué encontró esta joven tantas bendiciones? Porque desde que ella estuvo allí en Moab, había dicho y había declarado y se había apropiado para sí diciendo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Ahí está viendo ese Dios de Noemí, un Dios que bendice, un Dios que tiene leyes aún en favor de los extranjeros, de las viudas y de los pobres, huérfanos, etcétera, ¿no? Hermanos, ¿no notan ustedes que el hecho de que ella tuviera que salir y recoger espigas decía mucho en qué estado estaba ella? Lo ilustro mejor. Todos los que están en el campo trabajando, ven esta joven que está recogiendo comida. ¿En qué estado la verían? ¿En qué lugar entraría ella? Lo acabo de decir, en una persona muy pobre, no tiene parientes, a lo mejor es extranjera, a lo mejor es viuda,
y no tiene nada. Y aún así viene a buscársela para sobrevivir, viene a buscarse su sustento, ¿no? Que recoja también espigas entre las gavillas. Vemos que dice esto en la parte B del verso 15. Esto era más que generoso, repito, que el mandato en Levítico 19, 9 y 10, ya que vos permitiría que Ruth tomara algunas espigas de entre las gavillas de grano ya recogidas. Verso 16, ¿qué más decía él allí para con ella? Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Esto también era hermoso. Vos quería bendecir a Ruth, pero no quería deshonrar su dignidad, convirtiéndola en un caso de caridad. Entonces dejaría caer un poco de grano, supuestamente por accidente, para que ella pudiera, ¿qué? Recogerlo. No la vería ya como una mujer pobre, una mujer viuda, una mujer indefensa, extranjera como tal. Ella necesita, aquí hay mucho, ¿por qué no ofrecérsele, no? ¿Por qué no de la manera difícil dejársela que ella se la busque? No, vamos a ponérsela fácil, que ella no tenga que trabajar, cortar, etcétera, sino que de lo que ya se trabajó, denle a ella. ¿Y quién era el que lo estaba diciendo? Uno de los mayordomos, el dueño de parte del campo. ¿Qué fuera si el campo entero fuera de él, Quiero mostrar la siguiente bendición, los versos 17, versos 18, donde dice: Ruth trae a casa frutos de su labor del día. Fue con poca cosa ella. Esos frutos que ella llevaba eran crudos, las espigas, sí o sí. ¿Qué dicen? No quieren caer. Claro que sí, que eran frutos crudos. Pero cuando se estaba comiendo en la hora de comida, eran frutos que cocidos, ya cocinados. Y ella comió y se sació, hermanos. Y podemos ver aquí qué pasa. Dice, verso 17, verso 18. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Eso estaba? Lo que ella recibió de la comida, ella dejó una parte. Eso no es mío, eso es de mi nuera, ¿no? O suegra, ¿cómo es? Suegra. Ella es la nuera. Bien, eso nos enseña algo, hermanos, y es que verso 17 estamos, verso 18. Este nos enseña que sí, Dios bendijo a Ruth, sí, la gente fue generosa con ella, pero al mismo tiempo ella no fue diligente al trabajar. No fue diligente al decirle a su nuera, o a su suegra, mejor dicho, déjame salir al campo. No tenía dirección humana, cabe destacar. Noemí no sabía que vos había tenido esa parte del campo, o ella iba a caer allí. Pero ella se esforzó, hermanos. Esto habla mucho de que no seamos perezosos, sino más bien fervientes en espíritu, sirviendo con amor al Señor. Pero al mismo tiempo ella trabajó de manera fácil. Estuvo sentada en la sombra esperando que ellos terminaran de trabajar y después ir a recoger las migajas. Ella trabajó y también de lo que le tocaba buscó y recibió. Este fue un día de sol a sol, no duró hasta la noche ella. De noche no hay sol. No dice hasta la puesta del sol, sino hasta la noche el texto. Y trabajó duro toda esa tarde nada más. Toda esa mañana nada más. Todo el día. Deberíamos usar el ejemplo de Ruth para extraer todo lo que podamos de la palabra de Dios. Primero, ¿qué fue lo que ella trabajó? Trabajó blandito, como decimos, ¿no? Trabajó duro. Ruth tuvo que esforzarse para recoger ¿qué? Cada fruto, cada grano de allí, como mujer. O sea que a veces las mujeres son más fuertes que los hombres, ¿no? Y más en necesidad, y más sola, ¿no? Tienen que esforzarse. Tal vez Ruth solo podía recoger un fruto a la vez, o un grano a la vez, una gavilla, o una espiga para poder hacer las gavillas. Ruth tuvo que aferrarse a cada fruto y no dejarlo caer inmediatamente. Porque ¿qué pasaba si lo dejaba caer?
Tenía que dejarlo ahí porque no solamente era la única pobre del desierto, era ella. Tal vez otros estaban allí. El texto nos está mostrando a ella porque estamos hablando del libro de Ruth. Ruth llevó el grano a casa y lo trilló. Ruth tomó el grano trillado y lo separó. Ruth fue sustentada, fue nutrida. ¿Por qué? Por ese fruto, por ese alimento. Y eso nos dice hasta qué punto o qué cantidad pudo conseguir ella. El verso 17 nos dice: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. ¿Qué es un efa de cebada? Esto era como una tina de 5 galones y medio. ¿Ustedes saben una tinaja o una tina? ¿Sí o sí? Quizás los más jóvenes no. Imagínense un recipiente circular, diríamos, que quepan 22 litros o 22 kilos de arroz, por así decirlo. Un maravilloso día de trabajo para las personas que eran ricas. Para el que no tenía nada, hermanos, recibió ahí, consiguió por lo menos para comer por un mes. 2 mujeres no deben de comer tanto, no hay hombre en la casa, hay mínimo, aunque le den a los pobres de cerca. Pero debió de rendirle en otras palabras, ¿no? Pero hizo algo más. En el verso 18 dice: y lo tomó y se fue a la ciudad. Parece que no vivía tan cerca. Si estaba en el campo y tuvo que irse a la ciudad, usted se imagina, a distancia. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Trajo muchas cosas para la casa. No se tuvo que juntar candela de una vez, por así decirlo, para hacer la cena. ¿Por qué? Porque ella llevó alimento preparado para la casa. Y si se estaba preparado, ¿por qué no aprovechar ese de una vez? Siempre cuando traen cosas de fuera, usted quiere como ver rápido eso, ¿no? Y usted puede tener la cena segura, pero usted quiere de eso, porque eso fue lo que trajeron. Seguimos. Además de todo el grano de cebada, Ruth le trajo a Noemí la comida que sobró de la comida con vos. Debió de ser una comida buena, ¿no? Porque el jefe come cosas buenas. Y él era una persona bondadosa. No temía de brindar su buena comida a quien él quisiera. Obviamente, esto fue una bendición para Ruth solamente, para Noemí. No solamente la comida, sino que ellas en el diálogo llegan a la conclusión de que Ruth se tropieza con un tal Boaz. Y ella dice, bueno, la cosa está mejor todavía porque ese Boaz es quien puede redimirnos, uno de los que nos puede redimir. Y lo veremos más adelante. Los versos 19 hasta el verso 23, y miren lo que pasa. Noemí alaba a Dios por su bondad hacia ella y Ruth. Noemí alaba a Dios por su bondad hacia ella y Ruth. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. ¿Conoce ella quién es el que le ha reconocido ahí? Ella no menciona su nombre ahí. Seguimos entonces. Y contó ella a su suegra. ¿Quién es el que está contando a su suegra ahí? Ruth. ¿Ok? Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Se fue a mudar Ruth ya porque trabajaba para otro lado. Vivió con quien le había brindado ¿qué? Alojamiento, la facultad de poder estar con ella, ¿no? Era trabajadora Ruth, sí o sí. Pero vemos que Noemí le dice que no se vaya a otro lado, sino que recoja ahí. ¿Por qué le está aconsejando eso? Si ella podía ir a recoger a otro lado. Hermanos,
Ya la bendición ahí, Noemí la había asimilado. Y si alguien entendía cómo eran los del pueblo, era Noemí y era Boaz. A sus propios trabajadores no le dice él que no las reprendáis, que no la molesten. Y ahora Noemí le está diciendo, quédate con ellos. Es muy probable que ahí tú seas cuidada. No vayas a otro lado y quédate ahí. Esa es la palabra que podemos encontrar, no hay otra. No es en un mal sentido lo que le está diciendo. Y mira cómo dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Tenía Noemí mucha familia en ese lugar? Claro que sí. Noemí tenía mucha familia, la que no tenía era Ruth. Y ese era uno quien podía redimir. Vamos a ver si más adelante él opta por eso. Pero explicamos aquí, vamos a ver si encontramos algo. El interrogante, vamos para allá, diciéndoles, ¿es esta la misma mujer que vino a la ciudad diciendo, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso? Visto en el verso 20, capítulo 1, ¿era la misma mujer? Ok, ¿era la misma? Otra pregunta, ¿es esta la misma mujer que dijo, el Todopoderoso me ha afligido? ¿Visto en el 1:21? Claro que sí. Eso era lo que ella decía, ¿eh? Aquí lo que vemos es bendición de Dios hacia ellas. Quiere decir que cuando las cosas no nos estén yendo bien, no necesariamente Dios nos está reprendiendo. Al contrario, nos está moldeando, capacitando para que recordemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas y clamemos a Él. Seguimos. Por supuesto que lo es, son todas las respuestas. Pero ahora ya ve más del desarrollo del plan de Dios, por lo que puede ver mejor cómo todas las cosas están trabajando juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Usted sabe lo que es un rompecabezas? No es más que un objeto donde todas las piezas en su momento están uniformes o están de un mismo color. Pero cuando usted se lo entregan como que garabateado, ¿no? Para que usted le busque la forma. Así Dios va trabajando. Para nosotros es un rompecabezas. Para Dios, hermanos, es algo hermoso que nos está dando a nosotros. Algo que tiene un solo color. Tú estás mirando multicolores, pero no lo es. Verso 22, habíamos dicho cuando Noemí le dice, mejor es, hija mía, que te quedes trabajando allí con ellos. Por supuesto, Noemí le dijo a Ruth, quédate con este Boaz. No solo era generoso, sino que era uno de nuestros parientes más cercanos, cuya importancia se desarrollará, ¿cuándo? En los demás capítulos que trabajemos, pero no hemos terminado. Seguimos explicando, ¿eh? Vemos la palabra benevolencia en el verso 20. ¿La ve usted allá? Vamos a encontrarla. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la que, la benevolencia que tuvo para los que han muerto. ¿Qué está comprendiendo Noemí ahí al decir esta palabra o al utilizar este término? Aquí Noemí comenzó a comprender la obra soberana de Dios. Primero, la lealtad al pacto, la misericordia y gracia que le eran mostradas, porque Ruth, sin dirección humana, salió ¿a qué? A trabajar, según el capítulo 2, verso 3. No le había dicho, no había pedido permiso ella a Noemí, déjame salir del campo, y en quien hallare gracia, entonces allí trabajaré. ¿Encontró y halló gracia Ruth? Claro que sí, hermanos. El texto nos lo está diciendo, estamos trabajándolo. El gran tema del pariente próximo redentor comienza aquí, en este verso 20. ¿Qué era o quién era un pariente próximo redentor? No era más que un pariente cercano que podía redimir. ¿De qué? Primero, a un miembro de la familia vendido en la esclavitud. Segundo, si la familia tuviese terrenos o tierra y por situaciones financieras de dificultad tenía que vender esa tierra muy barata por resolver problemas, ese pariente próximo podía aparecer y saldar a eso. Decir, yo soy de ellos,
yo voy a recomprar la tierra para que le sea devuelta. Entonces eso podía ser un pariente o uno que podía redimir. También en este caso murieron los dos hijos de Noemí, uno se había casado con ella. Él podía, como pariente próximo también, optar por el casamiento de la joven. Pueden entrar en un acuerdo mutuo. ¿Para qué era eso? Para que quedase descendencia. Esa es la idea, ¿no? De hecho, se le podía poner hasta el nombre del que había muerto, para que quede esa descendencia, porque esa es la idea, que quede uno allí. Entre otras cosas, esta costumbre terrenal da una imagen de la realidad del Redentor, haciendo una obra más grande al reclamar a los que necesitaban la redención espiritual de la esclavitud del pecado. Salmo 107, verso 2. Veamos lo que nos dice. Salmo 107, verso 2. A ver si tiene más sentido lo que estamos hablando. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿De cuál enemigo está hablando David ahí? ¿De los enemigos de David o del enemigo de las almas? Hermanos, recuerde que el maligno tiene varios nombres. Uno es el enemigo, otro es el acusador, el gran dragón, etcétera, etcétera. Y aquí el verso me dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, hermanos. ¿Quién era que tenía, hermano, el poder de la muerte, por así decirlo? Satanás era el que podía hacer y deshacer. Cristo, al morir de la cruz, nos redimió de la maldición, de la muerte y del pecado. Quiere decir que el creyente no muere, sino que duerme, como se le hizo saber a una tal María y una tal Marta con un hermano que tenían. ¿Toma la idea? Si usted lee Apocalipsis 2, encontrará muchas bendiciones relacionadas con esto. Pero estamos aquí en este libro de Ruth. Seguimos viendo. Creo que estamos en la parte final. En verso 22 habla allí. Capítulo 2, verso 22. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. ¿Qué le está diciendo Noemí a Ruth con esto? Bueno, Ruth la moabita no sería tratada con tanta misericordia y gracia por extraños, fuera de quienes, de la familia. Ya ella, al vivir en familia con Noemí, era parte de esa familia, ¿sí o sí? Es lo que la familia asimila. Si está con mi familia, está cuidando a mi familia, ¿qué más resta decir? Que es de la familia, ¿no? Verso 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que ella solamente trabajó una semana. Trabajó todo el tiempo que hubo labor hasta el final, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. ¿Cuánta temporada trabajó? ¿Una sola, la de la cebada? ¿Cuál más trabajó? Trabajó fuerte entonces, ¿no? Consiguió 6 meses prácticamente, ¿no? Como trabajan los ingenios, 6 sí y 6 no. Temporada muerta le llegó aquí, la parte final. Pero tenía con qué vivir ya, ¿no? O sea, 6 meses usted se ayuda. La siega de la cebada, ¿de qué nos habla esto? ¿Y cuándo comenzaba y cuándo terminaba? Bueno, la siega de la cebada comenzaba generalmente a mediados de abril. Y la siega del trigo se extendía hasta mediados de junio. Hasta el 5.º mes prácticamente. Sí o sí, junio no es el 5.º mes. Sexto, después de mayo a junio, ¿no, verdad? Es el que es 5 de mayo. Ah, bueno. 6 meses, ¿no, verdad? De trabajos, de labor, etc. Repito, un periodo de intensa labor durante alrededor de 2 meses. Esto coincidía generalmente con las 7 semanas entre la Pascua y la fiesta de las semanas. Es decir, que ella tenía trabajo hasta decir en el tiempo de Pentecostés, hermanos. Usted sabe lo que se celebraba en aquella fiesta, ¿no? La fiesta de los 50 días o los 50 años de ello, etc. Daba mucho
que reflejar en ese periodo allí. Espero que el Señor le haya bendecido y entender, hermanos, que Dios siempre ha sido bueno en nuestras vidas. Siempre tendrá que bendiciones para nosotros. Usted y yo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Clamar a Él. Y Dios les facilitará las cosas de manera que usted quedará sorprendido y va a decir, gloria a ti, Señor. ¿Por qué no confiar y creer más en ti? Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora. Gracias por permitirnos tu palabra. Ayúdanos a seguir creyendo, confiando en usted, esperando en sus promesas, no desesperarnos, porque solo tu mano poderosa podrá, Señor, darnos las facilidades, las bendiciones que nosotros necesitamos. Señor, bendiga a tu pueblo. Usted conoce nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros planes para con usted. Gracias por hacernos parte de tu obra. Síganos ayudando, bendiciendo. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. No, el lustre. Bien, hermanos, vamos a pasar el tiempo de la recolección de diezmos y ofrendas. Vamos a pedir a nuestro hermano Gustavo Arias que pase por acá.